La civilización china, un país milenario. Como China, que hoy es un ejemplo al mundo, considera la medicina tradicional china y a la acupuntura un tesoro que figura en la Constitución de la República Popular China. El doctor Rafael Bonilla Cortés, siendo el primer becado en Latinoamérica para conocer este pilar que queda hasta hoy de la medicina antigua. Por ello, la satisfacción de aportar a la sociedad a través de Radio Centro y Noti Hoy para ampliar sus horizontes de sanación. En este momento se abre una nueva consulta por la salud y la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos todos. Esto de amigos todos no es una frase. Hace muchos años y por muchos años siempre he reflexionado lo que significa saber tener en otros esa voluntad y disposición de compartir con uno quién es. Y nosotros como raza humana no somos precisamente los elegidos en términos de amistad. Lo son los otros animales. Vaya qué reflexión. Pero es que han pasado muchos años y los amigos, en general, los amigos todos, es lo que uno tiene, es lo que uno refleja, es lo que uno siente y vibra. En vibración, vale repetirlo, en luz. Pero que también hay un análisis, también humano, en donde casi que es una frase clásica, tal vez olvidada, de que los amigos se escogen, a la familia no. Y esto de la amistad es una forma bastante guardada, soterrada, muchas veces hipócrita, de uno manifestar lo que no es, justamente a personas que parecen amigos y no lo son. El animal, el perro, que es el que más tengo así de cerca en la memoria y en el sentir, simplemente acepta al que es su alfa, lo ejerce. Le pueden encerrar en el baúl del carro 3 días, que al abrirlo va a mover la cola. Hágalo usted eso con un amigo. Hágalo usted eso con su mujer. Hágalo usted eso con su marido. Y vaya. Mejor no quiero meterme en problemas y más bien hagamos una pausa y empecemos este programa, que es bastante de lumbalgia. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el doctor Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Noti Hoy y el doctor Rafael Bonilla Cortés continúan presentando Por la Salud y la Vida. El tema de esta semana es un tema con mucha historia, con harta historia. Alejandro Magno sufría de lumbalgias y poca importancia le han dado. Pero es que alguna vez analicé la historia de semejante hombre. Tenía conquistado medio mundo y no pasaba de los 25 años. Y este hombre, que la historia lo identifica como uno de los primeros gay en el mundo, y digo gay porque tenía todas las riquezas inimaginables, no como algunos que pueden tener otro nombre con M y que no se pueden distinguir de gays porque simplemente no tienen plata. Así es como lo define la misma sociedad que lo embargó. Y hay parte de la historia, una historia de una enciclopedia que lo leí muy joven, que se llama Historias Fantásticas de la Historia del Mundo. En la historia de Alejandro Magno citan mucho desde el plano médico en que él sufría mucho de lumbalgias. Y claro, tenía a su disposición sabios médicos que lo trataban. Y sin embargo, nunca pudo curarse. Él murió, sabemos, en su cama. Cuando le enterraron, pues lo mostraron con todas las riquezas que él decía no le habían servido absolutamente para nada. Y yo he analizado mucho en los años que él no tenía lumbociática, no se nombra que él haya tenido una lumbociática, que es este dolor
inflamado por compresión del ciático y que se irradia a una pierna, que le hubiera él no permitido ser el conquistador a caballo, de haber podido ni una sola vez siquiera, o más de una hora, de poder cabalgar. Y he analizado que lo que sufría era de lumbagos. Y los lumbagos, amigos, en mi forma de parecer, porque vale decirles que todo lo que ustedes escuchan, amigos, todo lo que ustedes escuchan en cada programa, y en este es el recoger de muchos años de dolor humano, de muchos años de análisis, de reflexión y de comunión y coparticipación con el otro ser desvalido que, acercándose a uno, le entregan y vomitan sus dolencias. Entonces, para mí, dejando muy a un lado esto de la definición que hoy un niño de 10 años puede recogerlo con inteligencia artificial, dicen, y leerle a la mamá en 3 patadas, ¿no? Decirle, mamá, la lumbalgia y la lumbociática es esto otro y esto otro. Y el tratamiento es analgésico, antiinflamatorio, es calorcito, si es aguda, frío, rehabilitación y hasta luego. Hay muchas veces, indudablemente, que se debe por aplastamientos, protusión, pinzamiento, deshidratación, hernias, que deben llegar a la cirugía. No siempre precisamente deben, sino que tienen por eso de, qué sé yo, el cumpleaños del profesional, el cumpleaños de su mujer, pues entonces hay que operar una lumbalgia. Pero no es y no ha debido ser. Vale que diga, y esto quisiera que lo copien, amigos que me escuchen, que a la columna, primero de todo, a la columna nunca se le debe dar la espalda. A la columna nunca se le debe dar la espalda. La columna se resiente por lo que le hicieron y se resiente por lo que le dejaron de hacer. Y como es la femenino, pues guarde ese resentimiento, a veces por años. Y claro, el profesional le da el analgésico, le da el antiinflamatorio, le manda rehabilitación y la columna aguanta. Pero como es la resentida, algún rato va a mostrarse severamente muchas veces, o simplemente el profesional va a decirle que bueno, que tome la pastillita, que tome la cápsula, que tome la infiltración, etcétera, hasta que veamos si le operamos. Entonces la medicina espera hasta que tenga que ser operada. En los años que llevo, nunca he visto que se le diga, no, hay esta forma de tratar. La inteligencia humana ha creado una forma, hay muchas. Y en ello, claro, la acupuntura, que hoy por hoy en muchas academias, en muchas escuelas de neurología, de traumatología, en mismo Estados Unidos, Canadá, México también, Brasil y Europa entera, pues buscan más bien prevención. La lumbalgia y la lumbalgia de la que adolía Alejandro Magno era una lumbalgia, que es a la que quiero referirme, es la lumbalgia del ser humano y su dolor, del ser humano y en la historia no haber podido cargar por la frente y por delante a los fantasmas y aquellas piedras pesadas que en el ser humano de una u otra forma tenemos que cargar. Yo diría que la mayoría de ellas sin razón alguna. Y es que la mayoría de las veces cargamos con la responsabilidad no precisamente de uno. La mayoría de las veces cargamos con el deber y el derecho del otro de cargar con su propia responsabilidad. Y de ahí que en la mujer, las lumbalgias, que está más en la zona, al final de la zona lumbar y más en la zona sacra, en la mujer más que en el hombre, son por razones de ser mamá. En muchas, mamita. Ya hablaremos de qué es lo que sucede con ese hijito. Pero las mamitas que sufren de estas lumbalgias, yo diría que el 98% son
han sido, en los miles de pacientes que he tratado, por razones emocionales. En la mujer, la angustia, el desasosiego, los miedos que empieza en la mujer que pare su primer hijo, de cargar con la responsabilidad que ella sabe que viene en la historia de la mujer de parir. Pero es que la mujer, y mucho más la de ahora, ya tiene miedo de ser mamá, no digamos de parir. Ojo, el 68% de mujeres ahora, si no es que es más, ya no paren, ya no ejercen esta aventura, esta buena aventura hermosísima en la historia del ser humano, que ha hecho y ha parido a la humanidad de ello, parir. Ahora tiene horario, a veces horario y ni fecha de calendario, que no sea en la comodidad de la paciente y, claro, la comodidad también de los honorarios del médico para esa circunstancia, una cesárea. El parir, señores, en la mujer determina en ella una definición que comienza ejerciéndolo pariendo. Y cuando en el paso del tiempo la mujer comienza a presentar este dolor en esta zona, que luego ya los hijos se han ido, resulta que la mamá continúa a mantenerse, claro, es la madre, continúa a mantenerse pese a que el hijo ya es maduro, ya es papá. Y ahí es cuando vale decir, no hay dolor más pesado que el que no se define en su individualidad. Y en la mujer la individualidad nunca va a pertenecer a ella sola, nunca. La mujer, la madre, incluso abuela, siempre la va a ejercer dependiendo de que los otros sean felices. La madre nunca termina de recoger su individualidad si no es cuando muere. Vaya, ni siquiera en viudez. Porque resulta que el marido nunca ha sido pariente. Vale que nos recordemos, nunca resulta pariente. El hijo no es pariente, es la entraña. Entonces los vagos en la mujer están permanentemente, esté acostada o esté levantada. El único momento en que presenta eso, en que no hay lumbalgia, es cuando ve en el hijo triunfos, éxitos. Cuando ve que su matrimonio y a quien ha escogido, a ella, a la mamá, le ha venido bien. Le ha venido bien. De otra forma, estas lumbalgias, que es un estado espástico, soterrado, emponzoñado, en esta zona, casi que diría donde comienzan a nacer estos bellos montes que son las nalgas, termina, por razones de espasticidad, terminan provocando, y los años terminan provocando, a la final, llamémosle así de sencillo, artrosis, osteoartrosis. Y eso, claro, complica mucho más el problema, que luego ya se vuelve permanente, con amortiguación hacia las piernas, con presencia de esta inflamación que desarrolla más, además de otras razones que viene el útero en sus varices, en su insuficiente circulación de retorno, a provocar un estado casi crónico, que es así como las he recibido en el consultorio. Hagamos un paréntesis para continuar. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Gracias, amigos, por la espera. Decía que la mujer presente esta lumbalgia por las razones que he dicho: ser mamá y nunca desprenderse de esa responsabilidad que la siente ella en su entraña de mantenerse como mamá. Y el peso lo ejerce en esta manera. En cambio, nosotros, los hombres, los machos, los yang, sufrimos de lumbalgia y lumbociáticas
diría yo, las lumbociáticas más tienen razones de antiguas caídas, resentimiento de la columna, que espera años, decía que la columna es resentida, o que espérate que tengamos 35 años, que es cuando de alguna manera chiquita comenzamos a envejecer, y la primera que se manifiesta en ello es la columna. De ahí viene a recordar que de niño nos caímos del columpio y claro, comenzaron los problemas. Las lumbalgias en Alejandro Magno eran lumbalgias de lucha, eran las lumbalgias del conquistador, eran las lumbalgias que sufre el pirata, es la lumbalgia que sufre el varón que tiene que cortar la leña. La mujer en historia estaba para cocinar con esa leña. Hoy no. Hoy tiene que cortarla y cocinarla y además sacar las cenizas, además de bordar. En el hombre, en este Alejandro Magno, en este Napoleón, en este Simón Bolívar, en este usted, señor, que gracias porque me escucha, las lumbalgias tienen una característica y es que el dolor es más soterrado. Está ahí. Y de pronto se acuerda porque tiene que mirarse, tiene que recogerse, y que si tiene 40 años y no le duele nada, pues entonces está muerto. Esa lumbalgia en el hombre, esa lumbalgia también que está recogida y arrinconada en la misma zona que el de la mujer, pero por razones más de saber en la entraña que tiene que ser el proveedor. Él, el hombre, que trae no solo la leña, sino aquellos tesoros que ha podido hacerlo con su trabajo. Hoy repito, hay grandes diferencias en donde la mujer lo está haciendo igual, muchas veces diríamos que mejor. Pero en el hombre ya está esto así, señalado en la sangre, en la gallardía varonil de saberse macho, en todo este término no peyorativo, no ofensivo, sino el macho cabrío que sabe cuál es su destino, su deber, su coraje. Y lógicamente el dolor del hombre en estas lumbalgias están en años, que no le mata, simplemente le limita, que ha sido gestor de la receta de que vaya a rehabilitación y se tome este analgésico y venga dentro de un mes a ver cómo le ha ido. Y claro, se alivia y vuelve. La pareja vuelve. Hasta lógicamente que ese estado de rigidez, de empunzonamiento, de espasticidad, le lleva a que la zona solo lumbar, en la lumbar 5, que es donde se asienta la pertenencia del varón, que además es donde se asienta el tronco, el tórax, todo lo que es del abdomen para arriba. Esta zona que en los chinos se llama Mingmen, la puerta de la mente, la puerta del alma, la puerta del cerebro, que es donde muchas veces el paciente señala, ahí doctor, ahí donde me está tocando, ¿cómo sabe? Ahí me duele. En esta zona que los chinos hace más de 4,000 años ya escrito, señalaban que es la zona de la puerta de la mente, la puerta del cerebro, y que ahí ya lo trataban con calor, la moxibustión, la Artemisa sinensis, y con ello provocaban que haya una mayor iluminación, que me gustaría, no lo he encontrado, qué hacían con Alejandro Magno frente a esta situación humana que la historia lo describe. No en la historia de la inteligencia artificial, no la tiene, la he buscado, y que se mantuvo. Nadie dice si se mantuvo hasta la muerte, y yo digo que seguramente, aunque he tenido ciertas dudas, si con él, con esto de amar y ser amado por otro varón, digamos así, le llevó a que también lo cargue siempre, no precisamente por el hombre que lo carga por la responsabilidad y el peso que implica ser Jan. No sé si Alejandro Magno tuvo este otro peso también, de saber que era el hombre guapo, porque lo describen así como Brad Pitt, creo, ese que lo conozco yo y no sé por qué él resultó tan guapo y a uno le dejaron ahí como las obras, ¿no? O sea, ahí hay injusticias.
Usted está escuchando un programa enriquecedor por la salud y por la vida con el doctor Rafael Bonilla Cortés. Le esperamos todos los viernes desde las 8:30. Amigos, las lumbalgias, lo dice las grandes escuelas en el mundo, que la terapia de elección es la acupuntura a un gran nivel, que la terapia de elección debe ser en forma preventiva, antes de que el paciente, por doblarse, presente un estado espástico, violento, que le deje en esa misma posición. Y así tienen que llevarle al hospital para él decir: ¿dónde firmo? Quíteme en este dolor. Si ustedes quieren, pueden revisar en cuántas lumbociáticas no han debido ser operadas y sin embargo fueron operadas. Ahora las grandes aseguradoras se aseguran de ver que realmente es necesario, porque hay un problema de, digámoslo en forma sencilla, de que se corte el ciático y puede haber una parestesia o parálisis del miembro inferior. Las lumbociáticas, las lumbalgias menos, no deben ser operadas hasta que no se demuestre que el paciente tiene un dolor tan agudo que es insoportable y la resonancia demuestre que hay una afección a un tronco nervioso y amerita liberarlo, sacarlo de la estenosis, por ejemplo. Mientras tanto, amigos, las lumbociáticas o los problemas de columna, en especial en zona lumbar y cervical, deben ser tratadas. Y lo digo sin modestia y sin pedantería, así me lo han dicho 40 años de historia, deben ser tratadas prioritariamente con acupuntura. ¿Por qué lo digo tan firmemente? Porque he tratado más de 10,000 pacientes con problemas muy serios de columna, muchos de ellos operados, en donde el médico, en su mejor buena disposición, ha operado buscando un estar de humanismo sanador y no lo ha conseguido. La acupuntura me ha dado esa profunda satisfacción de hablar en voz alta y decir que eso es lo que hace la evolución de una medicina que fue catalogada, que fue nombrada, definida como patrimonio intangible de la humanidad, declarado en Nairobi en 2010. No se imaginan la guerra que hubo para que no lo haga la UNESCO y pueda recogerlo eso la ONU y tenerlo en la China como un tesoro del país y de la medicina en ese país. Amigos, he intentado ahora, en base de mis años, que entiendan que a la columna no se le debe dar la espalda y que a la columna se le debe tratar como un súbdito del ser en su totalidad, en su evolución. Una columna tan perfecta que ni Leonardo da Vinci pudo imitar. Es tan variable, tiene sus curvas, tiene sus ondas que le permite a uno descalabrarse, en especial los que van de luna de miel o aquellos que ejercen un circo la pasión de mostrar tal dimensión de creación. Amigos, muchas veces, tanto como el dolor del cuello, el triángulo de la angustia, los dolores de la zona de las paletas o las escápulas, las lumbalgias pertenecen al ser y su dolor. Llámelo tristeza, llámele depresión, llámele angustia, llámele miedo, llámele ira, o no necesariamente, pero a veces la falta de alegría, la no necesaria reflexión, la no presencia de nostalgia poética que le hace a uno suspirar y crear un poema, o el coraje de ser uno. Estas emociones embargan a 5 órganos al interno de nuestro ser, y esas son las que, licuado, verbo que se me ocurre, hace que el ser humano tenga formas de manifestar su dolor que hasta ahora, y colegas muy queridos, muy sabios, lo han compartido conmigo o yo con ellos. Lo único cierto en la medicina, lo único real en medicina, es que hay mucha ignorancia. Y cuando digo ignorancia, hablo porque mucho tenemos que seguir aprendiendo, mucho tenemos que seguir conociendo del ser.
me temo que entramos en una fase en donde la inteligencia artificial artificiosamente detendrá, espero que no, esta capacidad del ser humano a crear, a sentir, a saber, a intuir y con todo ello llegar a la clarividencia tanto como llegó el prohombre, el ser del antes. El ser de antes es el ejercicio del ser hoy. Del futuro no lo sé. Felizmente no voy a estar aquí, pero me temo que tenemos una lucha grande. Defender todavía lo que jamás la inteligencia artificial podrá hacerlo. Por ejemplo, tener un pensamiento crítico, espontáneo, que nace en segundos y de pronto hace toda una vida. Usted puede mirar y escuchar todo este programa en YouTube, ingresando como Radio Centro Ecuador 97.7. Y recuerde, el Dr. Bonilla les espera en todas sus redes sociales. Visite la clínica del Dr. Rafael Bonilla Cortés. Estamos ubicados en la Avenida República del Salvador, 734 y Portugal, edificio Atos, planta baja. O llámenos al 22-69-771. Le esperamos. Instituto de Medicina y Acupuntura. Amigos, me han pedido que señale las páginas donde poder mirar en las redes. En Facebook es @RafaelBonillaC. En Instagram es @RafaelBonillaOficial, todo una sola. Y en TikTok está @RafaelBonilla7156. Amigos, les agradezco mucho su atención, que tengan una linda fin de semana y también estamos ya a empezar un nuevo periodo en donde nuestros hijos, nuestros nietos están ahí. Que el aprendizaje no esté en la escuela, no esté en el colegio, esté en ese universo que nosotros los adultos podemos desarrollar en ellos, podemos crear en ellos, podemos sugerir en ellos y podemos hacerlo empezando por el ejemplo. ¿Quién soy yo? Buenaventura, amigos. Buenos días, amigos.